En los primeros años del régimen, los líderes del partido proyectan hacia el exterior una imagen de unidad y fuerza, mientras dentro del movimiento se desarrollan tensiones cada vez más marcadas. Las camisas pardas, que han jugado un papel clave en el ascenso al poder, empiezan a representar un obstáculo para quienes buscan consolidar el control absoluto desde la cúpula. Entre los jefes de ese cuerpo, una figura gana notoriedad en la capital, un hombre que combina ambición política con una vida privada que circula entre los ambientes nocturnos más conocidos de Berlín. Su influencia crece con rapidez, al mismo tiempo que los rumores sobre su estilo de vida alimentan el descontento entre los sectores más rígidos del partido. En el momento en que el liderazgo decide ejecutar una limpieza interna, su destino queda sellado. ¿Cómo se convierte un colaborador leal en objetivo de una eliminación silenciosa y definitiva? Durante los primeros años del movimiento nacionalsocialista, las unidades de choque conocidas como camisas pardas establecen su fuerza a través de enfrentamientos sistemáticos con opositores políticos en las calles de ciudades como Berlín, Múnich o Hamburgo. Las SA se organizan con una mezcla de disciplina militar, improvisación táctica y presencia física constante. La violencia se convierte en una herramienta de acción directa, usada tanto para intimidar como para ganar visibilidad. En ese entorno aparece Karl Ernst, una figura que encarna las contradicciones del grupo. Fuerza organizativa, ascenso veloz y vida personal fuera de los márgenes establecidos por la moral oficial del régimen. Antes de unirse al aparato paramilitar del partido, Karl Ernst trabaja como portero en varios clubes de Berlín, frecuentados por hombres que forman parte de la escena homosexual de la ciudad. Estos locales no solo sirven como espacios de socialización, sino también como puntos de contacto entre distintas capas sociales. Artistas, empresarios, policías y hombres ligados al poder político visitan esos clubes con regularidad. En ese ambiente, Ernst adquiere habilidades útiles para el control de accesos, el trato con figuras públicas y el manejo de situaciones tensas. Su presencia física impone respeto y su carácter reservado le permite moverse con eficacia sin generar escándalos. La entrada de Karl Ernst en la SA ocurre en una etapa en la que el partido busca ampliar su base operativa en zonas urbanas clave. Berlín, por su tamaño y densidad política, se convierte en un objetivo central. Ernst comienza como parte de grupos encargados de coordinar marchas, controlar esquinas estratégicas y desalojar reuniones de adversarios políticos. A medida que demuestra iniciativa y capacidad para dirigir acciones, va ganando espacio dentro de la estructura. El hecho de conocer los códigos de la noche berlinesa, sus redes informales y sus mecanismos de protección le otorga una ventaja sobre otros miembros que provienen de entornos rurales o militares. En poco tiempo, se le asignan responsabilidades más amplias y pasa a coordinar secciones completas de las SA en distritos conflictivos. Su experiencia con multitudes, su eficiencia al ejecutar órdenes y su habilidad para imponer autoridad lo colocan en una posición de liderazgo. Su ascenso es rápido y visible, pero no está exento de comentarios dentro del partido. Aunque nadie formula acusaciones formales, algunos cuadros señalan su pasado como una contradicción con los valores que el régimen pretende promover. La jerarquía ignora esos rumores mientras Ernst se mantenga útil en el terreno operativo. La política de calle se convierte en un elemento clave para el fortalecimiento del partido. Las SA desarrollan acciones sincronizadas que buscan ocupar espacios públicos, alterar la vida cotidiana y provocar respuestas de sus adversarios. Bajo el mando de Karl Ernst, los grupos de Berlín perfeccionan este método. Desfiles relámpago, bloqueos temporales y ocupación simbólica de plazas forman parte de una estrategia de presión constante. Cada manifestación tiene un doble propósito: marcar territorio y proyectar fuerza. Las autoridades policiales, muchas veces superadas, toleran estas acciones mientras no se desborden. La ambigüedad institucional permite que líderes como Ernst actúen con amplio margen. Con el tiempo, Karl Ernst se convierte en uno de los rostros más reconocidos dentro de la estructura urbana de las SA. Su nombre aparece en informes de inteligencia, notas de prensa y documentos internos del partido. La gestión de sus tropas, su capacidad para organizar eventos y su fidelidad a la cadena de mando le aseguran una reputación sólida.
La lealtad que demuestra hacia Ernst Röhm, jefe supremo de las SA, también fortalece su posición. La relación entre ambos se construye sobre un entendimiento tácito. Röhm lidera una facción dentro del movimiento que defiende una transformación profunda del sistema, con propuestas que implican una reestructuración del poder económico y militar. Sus enemigos internos, especialmente Himmler y Göring, temen que ese proyecto desestabilice la autoridad central y socave el control que aspiran a consolidar. La figura de Karl Ernst, al representar una versión disciplinada pero independiente de ese modelo, se vuelve incómoda para quienes impulsan una línea más ortodoxa y vertical. Los conflictos entre distintas facciones del partido se agudizan con el tiempo. Las SS, bajo la dirección de Himmler, comienzan a disputar abiertamente el papel de las SA como fuerza principal del partido. La competencia se traslada al terreno de la información, donde cada movimiento, cada encuentro y cada conversación se registra, se interpreta y se archiva. La vida de Karl Ernst entra en ese circuito de vigilancia, se documentan sus rutinas, sus encuentros y sus asociaciones. La vigilancia no es inmediata, pero crece con el tiempo. Las SS redactan perfiles donde aparecen detalles sobre su entorno, sus preferencias y sus visitas a ciertos locales. En paralelo, la posición pública de Karl Ernst sigue siendo fuerte. Coordina celebraciones, dirige patrullas en momentos de tensión política y recibe reconocimientos por su labor. A los ojos de muchos simpatizantes, representa la figura del militante que avanza por méritos propios. Su capacidad de organización, su disciplina y su cercanía con la base le dan legitimidad. Sin embargo, las señales de aislamiento comienzan a aparecer. Algunas invitaciones se retrasan, ciertos accesos se limitan y los mensajes entre él y Röhm ya no fluyen con la misma frecuencia. Los sectores que antes buscaban su apoyo ahora lo evitan por prudencia. La preparación de una depuración interna empieza a tomar forma. En círculos reservados se habla de la necesidad de limpiar las estructuras del partido para fortalecer su imagen institucional. Los expedientes preparados por las SS incorporan testimonios, fotografías y registros que alimentan esa narrativa. La figura de Karl Ernst, que había crecido bajo la lógica de la acción directa, se enfrenta a una maquinaria burocrática dispuesta a reducirlo a una caricatura funcional para el nuevo discurso del régimen. A pesar de las señales, Ernst continúa desempeñando sus funciones sin modificar su comportamiento. Asiste a reuniones, da instrucciones a sus subordinados y organiza actos públicos. Su actitud transmite seguridad, aunque algunas fuentes cercanas detectan cierto nerviosismo. La información fluye con lentitud y las decisiones importantes se comunican por canales indirectos. Las advertencias sobre posibles cambios en la dirección de las SA llegan de manera fragmentada. Algunos aliados comienzan a distanciarse, mientras otros adoptan una postura de silencio ante lo que se avecina. Las señales se acumulan sin romper la rutina. La ciudad sigue siendo patrullada por sus unidades, las órdenes se ejecutan y los desfiles se realizan con precisión. Pero el entorno político ha cambiado. Las decisiones se toman fuera de su alcance, los rumores ya no se desmienten, y los espacios que antes controlaba se ven ahora ocupados por hombres que responden a otras cadenas de mando. La figura de Karl Ernst, que durante años había simbolizado el poder de las SA en Berlín, queda expuesta a un proceso que se gesta en secreto y se ejecuta sin margen de respuesta. Ernst Röhm se convierte en una de las figuras más influyentes del aparato nacionalsocialista en los años previos a 1934. Su autoridad sobre las SA es casi absoluta, y su forma de liderazgo no solo se apoya en la estructura militar heredada de la Primera Guerra Mundial, sino también en lealtades personales construidas a lo largo del tiempo. Röhm utiliza una red de confianza compuesta por hombres cercanos que comparten experiencias comunes, ideas radicales sobre la transformación del Estado y, en muchos casos, vínculos personales que se apartan de la imagen pública del partido. Dentro de esa red se encuentran varios hombres que mantienen relaciones sentimentales o sexuales entre ellos. En los informes internos del partido se documentan encuentros, conversaciones y desplazamientos que indican la existencia de un círculo de altos mandos cuya orientación afectiva es conocida por quienes los rodean. Karl Ernst forma parte de ese entorno, aunque su conducta pública se mantiene dentro de los márgenes exigidos por la jerarquía. Röhm defiende la autonomía de su cuerpo armado y protege a quienes considera leales, sin importar los comentarios que circulan fuera de su círculo.
Las SA alcanzan un tamaño considerable, con más de 3 millones de integrantes a comienzos de 1934. Esta doble moral se convierte en una herramienta útil para quienes buscan debilitar el poder de ROM. Las relaciones personales, lejos de ser un tema privado, se transforman en material político. Se documentan, se interpretan y se almacenan con la intención de ser usadas en el momento oportuno. Karl Ernst se beneficia de esa estructura de poder informal. Sus vínculos con ROM le permiten acceder a decisiones estratégicas, organizar actos con respaldo institucional y operar con autonomía frente a otras jerarquías del partido. En ese grupo, la lealtad se mide tanto por la disciplina como por la discreción. El conocimiento mutuo funciona como protección, pero también como riesgo si el equilibrio se rompe. La presencia de Ernst en eventos públicos, su participación en desfiles y su rol como organizador de actos masivos en Berlín lo convierten en una figura visible. Su autoridad no se basa en cargos formales, sino en una combinación de presencia física, capacidad operativa y respaldo desde las altas esferas. Esa relación directa inquieta a sectores que desconfían del poder creciente de las SA. Himmler y Göring, entre otros, observan con recelo la autonomía de ROM y sus protegidos. Ven en ellos un obstáculo para consolidar un aparato estatal centralizado bajo el mando exclusivo del líder. A medida que el partido avanza en la toma de control de las instituciones, la existencia de cuerpos paralelos como las SA se vuelve problemática. Las SS, bajo Himmler, se consolidan como fuerza alternativa, más reducida, pero con una estructura más rígida. Mientras las SA operan como una masa expansiva de presión callejera, las SS se perfilan como una guardia selecta. La disputa entre ambas no es solo funcional, sino ideológica. ROM defiende una revolución social dentro del régimen, propone la sustitución del ejército regular por sus tropas y sugiere reformas que afectan a sectores conservadores. Esa propuesta desagrada a quienes ya se han aliado con el ejército, la industria y la burocracia estatal. Los rumores sobre la vida personal de ROM y su círculo se reactivan con fuerza. Artículos de prensa, memorandos internos y conversaciones confidenciales recogen detalles sobre encuentros en hoteles, fotografías comprometedoras y testimonios de antiguos compañeros. Aunque parte de esa información es conocida desde hace años, su difusión coordinada apunta a preparar un giro estratégico. Karl Ernst aparece en varios de esos documentos como parte del círculo de confianza del jefe de las SA. La conducta de ROM y su grupo es presentada como amenaza moral, política y militar. Se construye una narrativa donde la homosexualidad deja de ser un asunto personal para convertirse en símbolo de decadencia, desorden y corrupción. Esa narrativa responde a una necesidad política de justificar una depuración interna. Karl Ernst, al igual que otros miembros del círculo de ROM, se convierte en objetivo de esa estrategia. Aunque su desempeño como dirigente de las SA de Berlín sigue siendo eficaz, su cercanía con el jefe supremo y su historial documentado lo ubican en una lista elaborada con precisión. Los documentos que se preparan incluyen biografías detalladas, relaciones personales, mapas de influencia y rutas de desplazamiento. Cada dato sirve para justificar una decisión ya tomada. La construcción de esa lista implica un trabajo conjunto entre las SS, el Ministerio del Interior y sectores del ejército. Las acusaciones que se presentan contra los líderes de las SA no se limitan a su orientación sexual. Se les atribuyen planes de golpe, deslealtad al partido y conspiraciones contra el Estado. En ese contexto, los vínculos personales que antes garantizaban protección se convierten en pruebas. Las fotografías, las cartas y los informes confidenciales que antes circulaban en secreto ahora se usan para legitimar detenciones y ejecuciones. La figura de Karl Ernst aparece en esos informes como ejemplo de cómo el poder mal administrado puede derivar en desviaciones inaceptables. Mientras se prepara la operación que desembocará en la purga, los implicados no reciben señales directas. Continúan con sus funciones, organizan actos, presiden reuniones y emiten órdenes. Karl Ernst no interrumpe su actividad ni modifica sus rutinas. Su convicción de que el respaldo de ROM y su trayectoria lo protegen se mantiene hasta los días previos a su arresto. Las señales de distanciamiento que se habían manifestado meses antes se confirman solo cuando es demasiado tarde. Las órdenes llegan desde arriba y se ejecutan sin margen de objeción.
La construcción del relato oficial posterior al golpe incluye la condena explícita a las prácticas sexuales de los líderes purgados. Los discursos del líder y los comunicados oficiales destacan la necesidad de limpiar el movimiento de elementos que amenazan su integridad moral. Karl Ernst es nombrado como uno de los símbolos de ese supuesto desvío. Su ejecución no se presenta como un castigo individual, sino como parte de una restauración colectiva del orden. El relato establece una conexión directa entre conducta personal, corrupción política y peligro institucional. Esa versión se impone en los medios, en los documentos oficiales y en las versiones que se enseñan a las nuevas generaciones del partido. La lógica del poder cambia y con ella las reglas de supervivencia. Los que habían prosperado por sus vínculos personales se ven ahora desprotegidos. Karl Ernst, que había construido su carrera entre la calle y los despachos, queda atrapado entre las dos esferas. Su figura pública es demolida con los mismos instrumentos que antes lo habían sostenido: rumores, lealtades, imágenes y fuerza. El viaje de regreso a Berlín transcurre sin testigos civiles. El camión que transporta a Karl Ernst circula por rutas vigiladas, con las ventanillas cubiertas y sin marcas visibles. El trayecto, que debería haber tenido una finalidad administrativa, se convierte en parte de la puesta en escena. El objetivo no es informar, sino eliminar con discreción. Una vez dentro de la capital, el vehículo se dirige hacia un centro de detención especial controlado por las SS. Allí, sin juicio, sin interrogatorio ni presencia de superiores judiciales, se cumple la orden de ejecución. Karl Ernst es asesinado por hombres que obedecen una instrucción directa del liderazgo del partido. El cuerpo no es entregado a familiares ni se publica en registros oficiales. La eliminación de Ernst es manejada con la misma lógica que se aplica a otras figuras caídas durante esos días. La consigna es borrar huellas, reducir versiones y limitar el acceso a cualquier tipo de documentación que permita reconstruir los hechos. En los días siguientes se modifican los listados, se reorganizan las jefaturas y se elimina todo rastro de su paso por la organización. Los hombres que participan en la ejecución de Ernst forman parte de una unidad especialmente seleccionada. Su tarea incluye preservar el secreto. No se permite registrar nombres ni intercambiar comentarios sobre el procedimiento. La operación está diseñada para quedar fuera de cualquier revisión posterior. En el círculo interno del partido, la noticia se transmite de forma controlada. Algunos dirigentes reciben una lista con los nombres de los ejecutados. Otros solo conocen la versión oficial, redactada por la oficina de prensa del gobierno, donde se habla de una supuesta rebelión sofocada. Se publica un comunicado donde se acusa a las SA de prácticas inmorales, deslealtad y conspiración contra el orden del Estado. En ese relato, Karl Ernst pasa a ser parte de una trama subversiva. Los rumores se propagan con rapidez entre quienes habían trabajado con él. Algunos niegan haberlo conocido, otros se alejan de su memoria para evitar sospechas. Su entorno desaparece. Amigos, aliados y subordinados reorganizan sus lealtades. Nadie pregunta por su paradero. El silencio se impone como norma de supervivencia. Dentro de las SA, los nuevos jefes asumen el mando con una mezcla de temor y obediencia. En las semanas siguientes se reestructura el cuerpo en Berlín. Se asignan nuevos roles y se reorganiza el mando con personal considerado leal a la nueva línea trazada desde arriba. En las calles de Berlín, donde Ernst había sido una figura visible, su nombre deja de mencionarse. En los clubes donde solía aparecer, su ausencia se convierte en una señal de advertencia. Algunos conocidos que compartían con él vida nocturna o reuniones informales abandonan la ciudad. Otros son citados para entrevistas informativas. La purga también alcanza a ciertos círculos que, aunque no tenían cargos oficiales, habían mantenido vínculos sociales o personales con los ejecutados. El aparato de control se activa para cerrar cualquier grieta. Los días posteriores a la llamada Noche de los Cuchillos Largos están marcados por comunicados breves y medidas disciplinarias. Se disuelven agrupaciones locales, se fusionan estructuras intermedias y se ordenan relevos masivos. Las SS, ahora con un poder ampliado, asumen funciones que antes estaban en manos de las SA. El mensaje es claro: el orden depende del control absoluto desde la cúpula. En los meses siguientes se escribe la historia oficial de esos días. Karl Ernst no aparece como víctima ni como traidor. En algunas versiones ni siquiera se menciona su existencia.
La historiografía oficial del partido presenta los hechos como una limpieza moral necesaria para preservar la unidad. En ese relato, las SS aparecen como salvadoras del orden y garantes del espíritu nacional. Las SA, en cambio, son retratadas como una fuerza descontrolada. La figura de Röhm, ejecutado también sin juicio, es convertida en ejemplo del peligro que implica otorgar poder sin vigilancia. En la memoria colectiva de la ciudad, Karl Ernst queda reducido a un recuerdo fragmentado. Algunos antiguos miembros de las SA conservan fotografías, cartas o documentos, pero los ocultan. El miedo a ser asociados con él continúa. Las nuevas directrices prohíben rendir homenaje a quienes han sido eliminados por decisión directa del liderazgo. Las medallas otorgadas, los discursos pronunciados en su honor y los actos públicos donde había participado son reescritos o eliminados. Algunos años después, cuando ya se ha consolidado el nuevo sistema de poder, ciertos historiadores del partido intentan justificar las ejecuciones como parte de un proceso de depuración ideológica. En esos textos, Karl Ernst es mencionado brevemente como ejemplo de excesos que debían ser corregidos. Se le atribuyen conductas sin pruebas documentadas. Se construye una imagen que combina ambición, deslealtad y vida privada disoluta. El objetivo de esas publicaciones es evitar cualquier forma de martirio o reivindicación. En documentos internos redactados por las SS se incluyen referencias cifradas a su ejecución. No hay detalles explícitos, pero se menciona la finalización de ciertas operaciones en Berlín. Los informes sobre el estado de las SA tras la purga indican que la eliminación de figuras como Ernst ha sido exitosa para reducir tensiones internas. Se destaca que la población ha reaccionado con calma y que las funciones públicas se mantienen sin interrupciones. Ese balance es presentado a Hitler como evidencia de que la operación ha cumplido sus objetivos. Con el tiempo, el nombre de Karl Ernst queda relegado a archivos dispersos. Su paso por la historia es reconstruido por investigadores externos décadas después, cuando los documentos comienzan a ser liberados y los testimonios orales empiezan a recuperar fragmentos de su historia. Su muerte se convierte en uno de los primeros ejemplos del poder absoluto ejercido desde lo más alto. Tras las detenciones y fusilamientos de finales de junio de 1934, el aparato estatal organiza una cobertura jurídica y mediática que presenta la operación como defensa del Estado. El liderazgo promueve una norma que habilita retroactivamente el uso de la fuerza y crea un marco que ampara a quienes ejecutaron las órdenes. La redacción apela al interés público, al restablecimiento de la disciplina y a la protección de la comunidad. Con ese soporte legal, la purga deja de figurar como ajuste interno para quedar incorporada a la razón de Estado. Esa decisión facilita la siguiente etapa: la reescritura administrativa del organigrama y la sustitución de jefaturas vinculadas a las tropas de asalto por responsables alineados con la cúpula. En Berlín, el mando de las SA se redistribuye con rapidez. Las hojas de servicio se actualizan, los expedientes personales se depuran y los listados generales se ajustan a la nueva jerarquía. Las circulares internas instruyen a oficinas y editoriales partidarias a adecuar publicaciones, panfletos y almanaques. La consigna administrativa es simple: retirarlo de los relatos, omitir su firma en documentos colectivos, prescindir de referencias que lo presenten como referente. La gestión documental opera como instrumento de memoria institucional. La narrativa pública adopta un componente moral explícito. Los comunicados oficializan la idea de una limpieza de costumbres dentro del movimiento y presentan a ciertos jefes como ejemplos de conductas inadmisibles. El discurso asocia prácticas íntimas con desorden organizativo y con riesgos para la seguridad. Perfiles difundidos por la prensa gubernamental describen un cuadro de indisciplina atribuido a redes personales con influencia en nombramientos y favores. Ese relato integra el caso de Berlín dentro de un conjunto más amplio y lo usa para explicar la magnitud del operativo. La homosexualidad, tolerada en ámbitos discretos durante etapas anteriores, queda convertida en etiqueta de descrédito útil para clausurar carreras y justificar relevos. La reorganización de las SA avanza en dos planos. Por un lado, se concentra el mando y se impone una pauta de subordinación estricta respecto a la jefatura del partido y a los ministerios con competencias en orden público. Por otro, se redefine la misión:
formación física, adiestramiento básico, ceremoniales, tareas auxiliares y apoyo a campañas estatales. El nuevo jefe designado transmite instrucciones de austeridad, prudencia y observancia de protocolos. Las unidades metropolitanas reducen iniciativas autónomas y quedan sujetas a autorizaciones previas para actos y marchas. En esa transición, el perfil de cuadros como Karl Ernst resulta incompatible con la orientación adoptada. El sistema de propaganda incorpora cambios en piezas audiovisuales y publicaciones. Películas, noticieros y álbumes fotográficos que habían incluido imágenes de desfiles con jefes de las SSA reciben ediciones que recortan escenas, reordenan secuencias o sustituyen narraciones. Revistas ilustradas publican textos pedagógicos sobre disciplina, jerarquía y moral del cuadro, con énfasis en conductas ejemplares y en la idea de servicio. Artículos de análisis atribuyen a excesos de jefaturas locales los choques de meses anteriores y presentan la intervención de la cúpula como medida profiláctica. La gestión policial incorpora un seguimiento más severo de relaciones personales. Oficinas de seguridad amplían ficheros y establecen categorías de riesgo asociadas a hábitos privados. Esa ampliación de controles se extiende a ámbitos laborales y militares. Formularios de acceso a empleos, cursos y promociones incluyen preguntas de carácter moral y solicitudes de avales. El episodio de 1934 opera como precedente. La documentación interna lo cita como ejemplo de cómo ciertas conexiones pueden derivar en desórdenes. Ese enfoque refuerza la idea de un estado preventivo que identifica comportamientos, clasifica y orienta consignas hacia órganos de personal. En los años siguientes, episodios antisemitas de alcance nacional exhiben la participación de camisas pardas en acciones de calle, con consignas, vigilancia de comercios y presencia visible durante boicots y disturbios. La instrucción formal advierte sobre límites, aunque el dispositivo general favorece la intimidación y el señalamiento público. Esa participación aporta imagen de masa movilizada, mientras las decisiones estratégicas quedan en manos de otras estructuras. En el plano exterior, la organización mantiene funciones de representación en territorios anexados y en regiones con minorías germanas, con actividades de adoctrinamiento, competencias deportivas y ceremoniales, siempre bajo lineamientos centralizados. En los balances internos que circulan hacia finales de la década, los redactores subrayan un giro, de fuerza de combate callejero a recurso auxiliar del Estado. La estadística de miembros se mantiene elevada, lo que garantiza disponibilidad para campañas y actos masivos. Sin embargo, la capacidad de iniciativa disminuye. Ese diagnóstico aparece en memorandos que comparan etapas y ubican la intervención de 1934 como punto de inflexión. En esos documentos, el nombre de Karl Ernst permanece ausente. El estallido de la guerra transforma las tareas. Se promueve la incorporación a unidades militares, se impulsan colectas, se organizan cursos de preparación y servicios complementarios en ciudades y zonas rurales. Algunas formaciones asociadas a la tradición de las SA adoptan denominaciones históricas orientadas a reforzar la moral. Boletines internos registran medallas, marchas y ceremonias de despedida. La retórica oficial alinea el pasado de movilización con el presente bélico y presenta a la organización como cantera de disciplina y vigor. En el caso de Berlín, toda referencia a su liderazgo previo se sustituye por reseñas de estructuras actuales y nombres en ejercicio. A medida que avanzan los años de guerra, la propaganda estatal consolida versiones que unifican líneas de tiempo y borran transiciones incómodas. Los materiales para educación política incluyen cronologías que saltan de la etapa de lucha a la de gobierno, con énfasis en continuidad y cohesión. Los manuales destacan conceptos de obediencia, sacrificio y servicio. En esas narraciones, las SA quedan integradas como escuela de carácter cuyo valor se mide por su entrega a la nación. El caso de los jefes depurados se reduce a alusiones genéricas sobre indisciplina o conspiraciones. Karl Ernst ya no aparece en textos, carteles ni discursos conmemorativos. Con la derrota militar y la ocupación aliada, la documentación capturada abre un campo de trabajo judicial y académico. En juicios y procesos de desnazificación, numerosos exmiembros de las SA declaran funciones limitadas a desfiles, deportes, colectas y turnos de vigilancia, y desplazan responsabilidades hacia otros organismos. Abogados y peritos presentan informes que diferencian entre mando político y tropa auxiliar.
La narrativa defensiva incorpora la idea de instrumento transitorio de propaganda y orden público. En ese marco, los purgados de 1934 reaparecen como ejemplos de líderes que, según esos testimonios, habrían acumulado poder local y provocado choques con la autoridad central. El nombre de Karl Ernst surge en algunas piezas como referencia de etapa, sin desarrollo de contexto ni valoración de fuentes. En la esfera historiográfica, varias décadas después, investigadores con acceso a archivos dispersos reconstruyen trayectorias y roles. Se analizan expedientes, diarios, correspondencia y prensa regional. Los estudios sobre violencia política en la República de Weimar, sobre la purga de 1934 y sobre las funciones paraestatales de organizaciones del partido permiten encuadrar fenómenos y actores. En ese trabajo, la figura de Karl Ernst recobra dimensión. Militante con capacidad de organización urbana, jefe regional con proximidad al mando de las SA, ejecutado por decisión directa durante la operación de fines de junio. Esa síntesis se apoya en cruces documentales y ayuda a fijar su papel dentro de la mecánica de ascenso, control y eliminación. El plano de la memoria pública presenta otra dinámica. Monumentos, placas y ceremonias de posguerra priorizan víctimas civiles, perseguidos políticos, población judía y opositores de diversas corrientes. Las SA aparecen en relatos sobre radicalización, intimidación callejera y participación en persecuciones. En ese marco, Karl Ernst adquiere presencia secundaria y se estudia principalmente como caso dentro de la depuración interna del movimiento y como ejemplo de cómo el régimen utilizó argumentos morales para legitimar decisiones de poder. Publicaciones académicas incorporan el dato de su orientación sexual como elemento de la justificación oficial, sin convertirlo en eje interpretativo excluyente, y remiten al contexto de rivalidades, estrategia y centralización. La enseñanza de estos hechos en manuales y cursos universitarios destaca el encadenamiento entre violencia organizada, uso político de la moral y administración de la memoria. Se trabaja sobre emisiones radiales, recortes de prensa, fotos intervenidas, listas de ejecutados y decretos legalizadores. Con ese enfoque, el final de Karl Ernst ilustra la conjunción de tres vectores: construcción de liderazgo en la calle, percepción de amenaza por parte de la cúpula y dispositivo jurídico propagandístico que transforma una eliminación colectiva en acto de Estado. La trayectoria, desde la jefatura regional hasta su supresión, ofrece un mapa de cómo el régimen reclutó, promovió y eliminó a cuadros de impacto territorial. El balance administrativo posterior confirma el objetivo de la operación: reducción del margen autónomo de las SA, fortalecimiento de estructuras preferidas por la cúpula y establecimiento de un criterio moral que actúa como filtro de permanencia. En esa arquitectura, la biografía de Karl Ernst queda incorporada como expediente cerrado. La combinación de ordenanzas, silencios y omisiones asegura que su nombre permanezca fuera de los inventarios canónicos. La investigación posterior permite reconstruir fragmentos, asignar cronologías y precisar roles, mientras la documentación producida por el propio régimen evidencia el método: marco legal retroactivo, relato moralizante y supresión sostenida en archivos y publicaciones.